teniendo un aporte adecuado exógeno, pues va a aumentar. Sin embargo, si no entendemos este concepto y damos soporte nutricional al 100% en estos pacientes en los primeros días, podemos tener un problema de hiperalimentación. ¿Cuánto dar? La hiperalimentación, entonces, propugnaba que se debería reponer lo que el paciente gasta. Y esto era un concepto de los años 70 y 80, donde era común observar de que se podían ofrecer hasta 40-50 calorías por kilogramo de peso. Sin embargo, ya en los 80 se establece de que la hiperalimentación es un problema con los conocidos complicaciones como son producción de ácido láctico, hiperglicemia, mayor requerimiento de insulina y hígado graso. En el año 97 hay un punto de quiebre a través de un estudio publicado por la Asociación de Neumólogos Americanos, y establecen de que en la mayoría de las UCIs los pacientes en realidad solamente necesitan entre 25 a 30 calorías por kilogramo de peso, ¿no? Esto quizás marcó un hito y fue lo que en los años siguientes, fue el sistema que se empleó, ¿no? Conocido también como el método del pulgar, ¿no? Solamente ofrecer entre 25 a 30 calorías por kilogramo de peso. Sin embargo, en el año 2003 hay otro estudio que también genera otro punto de quiebre, y en el cual se observa que utilizando lo que proponía la Asociación de Neumólogos Americanos de 25 a 30, utilizando esto como método para estimar los requerimientos calóricos, a pesar de haber utilizado esta cantidad, observaron de que aquellos pacientes que recibieron entre el 33 al 66% de lo estimado por esto, eran los que sobrevivían más y los que se destetaban del ventilador mecánico más pronto, ¿no? Entonces, íbamos desde un momento de hiperalimentación de 40 a 50 calorías hasta 25 y 30, y ahora ya se hablaba de 9 a 18 calorías, ¿no? Es lo que se conoció como el concepto de subalimentación permisiva, es decir, dar por debajo de las calorías estimadas, no da el 100%. Entonces estamos en un punto de que, por un lado, no debemos dar mucho, pero tampoco muy poquito. ¿Cuál sería la meta calórica ideal? Sabemos las consecuencias de la sobrealimentación y también las consecuencias de la subalimentación, ¿no? Por un lado, la sobrealimentación, pues hiperglicemia, ya lo he mencionado, hiperlipidemia, etcétera. Subalimentación, disfunción respiratoria, disminución de la fuerza muscular, etcétera, ¿no? ¿Qué dicen las guías? En el año 2012, la Sociedad de Medicina Intensiva Americana, a partir del estudio que les mencioné de 2002, donde se establece de que inclusive se debería dar por debajo de los 20 a 25 calorías, menciona que se debería evitar ofrecer toda la nutrición en la primera semana, y más bien ofrecer una baja dosis de hasta 500 calorías al día, y luego avanzar según la tolerancia. Esta recomendación fue bastante bien criticada, porque si bien el concepto es no dar el 100%, tampoco podíamos irnos al extremo de solamente ofrecer 500 calorías para la primera semana durante la injuria. Esto nos lleva pues al extremo de lo que se conoce como deuda calórica, y la deuda calórica obviamente tiene sus consecuencias. Hay definitivamente una mayor estancia hospitalaria, complicaciones, infecciones, mayor cantidad de días de antibióticos, etcétera. En ese trabajo, por ejemplo, se dividió a los pacientes en dos grupos: aquellos que tenían un déficit o una deuda calórica mayor a 4.000 calorías versus aquellos que tenían una de menor de 4.000 calorías. Y en la columna naranja pues son los que tenían mayor déficit calórico, y obviamente fueron los que mayor complicaciones tuvieron, como úlceras de presión, tuvieron que ir a complicaciones por cirugía, falla renal, esto que es el síndrome de estrés respiratorio, y septicemia. Entonces, definitivamente esta recomendación pues nos lleva a la deuda calórica. No ha sido recogido en las actuales recomendaciones del ASPEN y ESPEN.
¿Qué es lo que sí ha sido recogido? Son los estudios del Dr. Haaland, del Grupo de Canadá. Son estudios bastante grandes en muestra, de UCIs de diferentes partes del mundo, y encontró de que en esta gráfica, como verán, inicialmente, por un lado tenemos, digamos, la tasa de mortalidad y por otro lado el porcentaje de calorías, ¿no? Entonces, obviamente, si el porcentaje es 0, o sea, no le estamos dando nada de calorías, la mortalidad va a ser mayor. Pero conforme vamos agregando más calorías, la mortalidad va disminuyendo. Pero lo que pueden observar en esta gráfica es que hay un punto de mínima mortalidad, por así decirlo, que corresponde a cuando el paciente está recibiendo alrededor del 80% de lo que hemos estimado, ¿no? El 80% de lo que hemos estimado. O sea, si ustedes a través de sus ecuaciones de predicción estiman que el paciente necesita 1.500 calorías, el 80% de eso debería ser lo que se debería ofrecer al menos en la primera semana, aunque hay unos detalles que tengo que explicar más adelante. Una vez que se pase el 80%, la línea nuevamente vuelve a subir. O sea, si ofrecemos más del 80%, digamos 90, 100 o más, es muy probable de que, digamos, la tendencia no se mantenga hacia la baja, más bien haya una ligera aumento de la mortalidad. Otras variables a considerar: cómo estamos estimando los requerimientos energéticos. Si vamos a nosotros establecer una meta calórica, debemos primero saber cómo estamos estimando los requerimientos energéticos. Y segundo, ¿todos los pacientes críticos tienen el mismo riesgo médico-nutricional? No necesariamente. ¿Qué es lo que dicen las guías respecto a cómo estimar los requerimientos energéticos? Basados en el consenso de expertos, en la ausencia de calorimetría indirecta, sugerimos que una ecuación de predicción o una ecuación tan simple como la de peso, ¿no?, de 25 a 30 calorías, serán usadas para determinar los requerimientos de energía. ¿Okay? La única ventaja de usar ecuaciones basadas en peso es su simplicidad. Los estudios demuestran de que estas ecuaciones son las más inexactas. Los requerimientos energéticos estimados deberían ser reevaluados más de una vez por semana. Es importante, y como mencionaba el día de ayer, en otra plática, nosotros estamos estimando los requerimientos. Si tuviésemos calorimetría indirecta, pues sabemos a ciencia cierta cuánto es lo que está gastando, pero con ecuaciones de predicción solamente estamos estimando, y lo que vamos a establecer inicialmente es simplemente nuestra meta inicial. Conforme pasan los días y cambia la condición del paciente, nosotros debemos ajustar nuestros requerimientos. Calorimetría indirecta ha sido el gold estándar, la regla de oro para establecer requerimientos energéticos, pero ¿cuántas unidades tienen calorimetría indirecta? Muy pocas. Entonces, hablando de la realidad de las cosas, son las ecuaciones de predicción las que con mayor frecuencia se utilizan, y dentro de esas ecuaciones de predicción, la regla del pulgar es la más popular, pero no la más exacta. Acá les presento muchas otras fórmulas que se están empleando. Bueno, Harris y Benny ya la conocen. Mifflin-St. George, no sé cuántos la conozcan. Estas dos primeras establecen tasa metabólica basal, ¿no? Son los requerimientos mínimos para que el organismo trabaje. La Harris-Benny es una fórmula bastante antigua. Es una fórmula con poca muestra, es una fórmula con una muestra muy variada, había inclusive adolescentes en la muestra, y por otro lado no representa a la población actual. Era una población donde no había muchos obesos ni pacientes en sobrepeso. Mifflin-St. George es una fórmula más moderna, tiene más muestra y además hay más personas en sobrepeso o obesidad. Por otro lado, es más sencilla al momento de poder realizarla, porque prácticamente entre hombres y mujeres es lo mismo y solamente cambia al final, la constante. Penn State 2003 o 2010 son las fórmulas que se vienen empleando para pacientes mecánicamente ventilados, obesos o no obesos. Y lo característico de estas fórmulas es que tienen como base la información de la tasa metabólica basal obtenida a través de Mifflin-St. George, ¿no? Es decir, para conseguir el valor de la Penn State deben utilizar Mifflin-St. George. Ahora, a eso se le va a agregar una información sobre temperatura máxima en 24 horas
y otro indicador que es ventilación minuto, que equivale a la respiración normal que podemos tener nosotros. En este caso va a ser la respiración que tiene el paciente cuando está en ventilación mecánica, ¿no? Y acá lo que le quiero demostrar pues es de que comparando estas ecuaciones, cuando se trata de tasa metabólica basal, Mifflin-St. Jean predice mejor. También para pacientes críticos, ¿no? Estamos con las ecuaciones estas del pulgar versus la Penn State, y como ven, en todos los diferentes tipos de índice de masa corporal, pues Penn State predice mejor. Predice mejor no da el 100% de resultado, no es exacta, ¿okay? Eso tienen que tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que se puede proponer para estimar los requerimientos energéticos de pacientes que no están críticos, pacientes que están hospitalizados? Es utilizar Mifflin-St. Jean. Hay una observación acá: factores de estrés no se han creado para Mifflin-St. Jean, solamente para Harris-Bennett. Sí se ha validado en algunos estudios un factor único de 1.25 para Mifflin-St. Jean, ¿okay? Es un valor estándar. Y el otro factor que deben agregar es el factor de actividad. Y otra observación acá: hay factores de 1, 1.2, 1.3, 1.3 cuando el paciente está caminando, 1.2 cuando el paciente está echado en la cama. Tienen que considerar de que, a pesar de que el paciente está caminando, no está caminando las 24 horas del día. La mayor parte del tiempo está echado en la cama, viendo televisión o durmiendo. Entonces, yo no recomiendo ir más de 1.2 como factor de actividad en un paciente que esté hospitalizado, porque la actividad que ha hecho se compensa con las horas que está durmiendo. ¿Sí? Ahora, hay otra fórmula adicional que se ha propuesto a partir de la Penn State, y es Mifflin-St. Jean por esta constante igual tiene temperatura máxima. Acá no va a haber la ventilación minuto porque no es un paciente mecánicamente ventilado, es un paciente que está hospitalizado, y es una fórmula que recientemente se ha validado, ¿no? Bueno, acá no voy a entrar en más detalle, pero solamente para que tengan una idea de cómo es la fórmula de Penn State, ¿no? Es un poquito compleja, muchos no se animan a hacerla, pero sin embargo es la que más va a predecir. Yo les recomiendo de que como un ejercicio la intenten hacer, ¿no? Y en el tiempo van a ver de que la van a poder manejar rápido. 2003B y 2010 son dos modificaciones. La 2010, Penn State 2010, es solamente para pacientes con índice de masa corporal mayor o igual a 30 y con una edad mayor o igual a 60. O sea, si cumple esos dos criterios, utilizan 2010. Si solamente cumple un criterio o no cumple ninguno, 2003B. El otro punto es que no todos los pacientes críticos tienen el mismo riesgo médico-nutricional. Y acá las guías han propuesto dos sistemas: o bien establecer el riesgo médico-nutricional utilizando el NRS 2002, propuesto por ProESPEN, o utilizar el Nutri-Score, propuesto por el grupo de Dr. Heelan en Canadá. El Nutri-Score es un sistema que básicamente lo que va a establecer es el riesgo médico del paciente y cómo ese riesgo, esa condición clínica se puede mejorar por una oportuna intervención nutricional. O sea, si este paciente con riesgo médico yo le doy nutrición rápidamente, entonces lo puedo mejorar en el sentido pues de evitar complicaciones y de mortalidad. Este Nutri-Score pues tiene información sobre la edad, indicadores de condición crítica como es Apache y SOFA, que son indicadores para establecer la mortalidad del paciente, ¿no? El número de comorbilidades, días de estancia hospitalaria, y también utiliza información de interleuquina 6, pero eso no se dosa comúnmente en los hospitales, así que ha sido modificado para los casos en los cuales no se cuenta con esa información. Y acá tienen la clasificación: si va de 6 a 10,
se considera de alto riesgo médico-nutricional y el paciente se debería beneficiar de una rápida intervención médico-nutricional. Si va de 0 a 5,